Existen secretos familiares que deberían morir con nosotros, pero hay otros que necesitan ser contados para que nunca más vuelvan a suceder. Y el mío es de la clase que te quema el alma hasta que sale a través de tus labios. Imaginen estar atrapada por tus 15 hermanos y paralizada, sin saber qué hacer. Buenas tardes, mis queridos. Mi nombre es Mary Cooper, pero todos aquí me llaman Abuela Mary o la Abuela Mary. Tengo 78 años, nacida en febrero de 1946 en un pequeño pueblo del que probablemente nunca han oído hablar. Pine Creek, en lo profundo del Alabama rural, donde el sol agrietaba la tierra y las familias se escondían tras altos portones y silencios aún más altos. Nací en una época en la que las mujeres no tenían voz, los niños no tenían derechos y los patriarcas gobernaban como reyes sobre sus pequeños imperios. Mi historia trata sobre una de esas familias que desde fuera parecía bendecida por Dios, pero que en su interior guardaba secretos que aún me despiertan en mitad de la noche con el sudor frío. Gente, díganme en los comentarios desde qué rincón de América están viendo a esta anciana contar sus recuerdos. Y también díganme su nombre para saber quiénes son. Y si están disfrutando de esto, no olviden darle me gusta a este video y suscribirse a Los Abuelos No Se Tocan. No saben cómo me calienta el corazón y me da fuerza para compartir estos recuerdos con ustedes. Soy la hija de Joseph Cooper, un hombre conocido en el pueblo como un próspero granjero, dueño de tierras tan lejos como alcanzaba la vista, y de una numerosa familia que era la envidia de muchos. Para aquellos que miraban desde lejos, éramos la prueba viviente de que Dios bendice a quienes trabajan duro y respetan a la familia. Pero la familia, mis queridos, a veces es solo una palabra bonita para disfrazar los mayores horrores que pueden ocurrir a puerta cerrada. Mi padre era un hombre alto, de hombros anchos, manos callosas y una voz que no necesitaba alzarse para ser obedecida. Tenía esos ojos pequeños y penetrantes que parecían ver a través de la gente, descubriendo mentiras antes incluso de que fueran pronunciadas. Siempre llevaba camisas de algodón, un sombrero de cuero y botas que hacían ruido en el suelo de cemento de la casa grande, anunciando su presencia antes incluso de que apareciera. Joseph Cooper no era solo mi padre, era el patriarca absoluto de una familia que había crecido de una manera muy particular. Además de mí, la única niña, en nuestra propiedad vivían 15 muchachos y hombres jóvenes, a quienes él llamaba mis hijos, aunque no todos eran realmente sus hijos biológicos. Todo había comenzado cuando yo era aún muy pequeña. Mi padre tenía una filosofía muy personal sobre la familia y la responsabilidad. Cuando uno de sus hermanos pasaba por dificultades, cuando un primo quedaba huérfano, cuando un pariente lejano no tenía dónde dejar a sus hijos varones, papá abría las puertas de nuestra casa. La familia ayuda a la familia, decía, y un hombre que se respeta a sí mismo no deja que su propia sangre sufra. Así que con el paso de los años, nuestra casa se llenó de chicos. Estaban mis 3 hermanos legítimos, John, Peter y Michael, que eran hijos del primer matrimonio de mi padre. Estaban los 5 hijos que tuvo con mi madre después de mí: Anthony, Frank, Joseph Jr., Manuel y Severino. Y estaban los 7 primos que vinieron a vivir con nosotros en diferentes momentos, hijos de tíos que murieron, parientes que emigraron, familias que se desintegraron por razones que nadie me explicó debidamente a una niña pequeña. Nuestra casa era inmensa, construida al estilo de las antiguas casas de plantación, con 3 alas diferentes conectadas por largos corredores y porches que rodeaban completamente el edificio. El ala principal era donde estaban las habitaciones de mi padre y mi madre, junto con la sala de estar, el comedor y la gran cocina, donde la señora Connie, nuestra cocinera, preparaba comida para casi 20 personas cada día.
En el ala este estaban las habitaciones de los chicos mayores, cada una albergaba a 2 o 3 de ellos, donde ocurrían las conversaciones de hombres, los secretos que yo no podía saber, las decisiones que se tomaban lejos de oídos femeninos. En el ala oeste estaban los chicos más jóvenes, siempre supervisados por los mayores en una rígida jerarquía que papá había establecido desde el primer día. Y yo tenía mi propia habitación en el ala principal, muy cerca de la habitación de mis padres, como era propio para la única niña de la casa. Una habitación con una cama de hierro pintada de blanco, un armario de madera que había pertenecido a mi abuela y una ventana que daba al patio interior donde las gallinas escarbaban y donde yo pasaba las tardes bordando o ayudando a mamá con las tareas domésticas. El nombre de mamá era Rose Cooper, una mujer menuda y delicada que había venido de Georgia para casarse con papá cuando yo solo tenía 2 años. Ella era mi madrastra, pero nunca hizo ninguna diferencia entre mí y los hijos que tuvo después. Rose era una mujer de pocas palabras, siempre ocupada en algo, atendiendo el jardín, supervisando la limpieza de la casa, organizando las comidas, cosiendo ropa para esa multitud de hombres que vivían con nosotros. Tenía las manos pequeñas pero fuertes, que siempre olían a jabón y agua de lavanda, y una manera cariñosa de alisar mi cabello cuando me acercaba a ella en las tardes tranquilas. Mamá Rose nunca hablaba del pasado. Nunca me contó cómo era su vida antes de venir a nuestra granja. Era como si hubiera nacido el día que se casó con papá, y todo lo que vino antes ya no importaba. La rutina de nuestra casa era como un reloj suizo. Todo funcionaba en el horario correcto. Cada persona sabía exactamente cuál era su papel, y nadie se atrevía a cuestionar las reglas que papá había establecido. Todos nos despertábamos a las 5 de la mañana con el sonido de la campana que él tocaba en el porche. Los chicos salían a hacer el trabajo del campo, cuidando del ganado, alimentando a los cerdos, trabajando en la plantación de maíz y frijoles que mantenía a toda esa gente. Yo me quedaba en casa con mamá, aprendiendo las tareas de mujer. Ayudaba a preparar el desayuno para casi 20 personas, lavaba y planchaba toda la ropa de esos hombres, cuidaba de las gallinas, regaba el jardín. Era una vida dura, pero en ese entonces pensaba que era normal. No conocía otra forma de vivir. No sabía que existían familias diferentes a la nuestra. Papá controlaba todo con mano de hierro. Él decidía qué ropa llevaría cada persona, qué comida se serviría, qué trabajo haría cada chico, incluso a qué hora podían permanecer despiertos. Nadie salía de la propiedad sin su permiso. Nadie recibía visitas sin que él lo supiera. Nadie hablaba demasiado fuerte ni se reía a carcajadas cuando él estaba cerca. Pero su control sobre mí era aún mayor. No podía hablar a solas con ninguno de los chicos. No podía ni siquiera salir al patio sin la compañía de mamá. No podía usar vestidos que él considerara provocativos, que en su cabeza era cualquier cosa que mostrara el tobillo o que no estuviera completamente cerrado hasta el cuello. Una mujer decente no da motivos para chismes, siempre decía. Y mi hija será una mujer decente, aunque tenga que romper las piernas de quien se atreva a mirarla con malicia. Los chicos de la casa eran de diversas edades. Los mayores, John y Peter, ya tenían más de 20 años y ayudaban a papá con los asuntos más serios de la granja. Eran hombres hechos y derechos, con barbas espesas y manos ásperas de tanto trabajo, a quienes papá trataba casi como socios junior. Incluso tenían permiso para ir al pueblo los sábados siempre que regresaran antes del anochecer y no trajeran malas influencias a la casa. Los del medio, que incluían a mis hermanos biológicos Michael, Anthony y Frank, tenían entre 15 y 19 años. Eran los más ruidosos,
los que a veces probaban los límites de la paciencia de papá, los que soñaban con el día en que pudieran dejar esa propiedad y ver el mundo exterior. Pero también eran los más leales a papá, los que más reproducían sus comportamientos y opiniones, y los más jóvenes, de 10 a 14 años, eran una mezcla de primos huérfanos y mis hermanos menores. Estos vivían siempre sobrecogidos, siempre tratando de complacer a los mayores, siempre temiendo hacer algo mal, que resultara en una paliza o un castigo que pudiera durar semanas. Porque papá no era un hombre de conversación cuando alguien desobedecía. Su corrección venía en forma de doble trabajo, comida reducida o incluso una buena zurra con el cinturón de cuero que llevaba en la cintura. Quien no aprende con palabras, aprende con dolor, siempre decía, y todos en esa casa sabían que hablaba en serio. Nuestra propiedad estaba a casi 1 hora en coche del pueblo de Pine Creek, por un camino de tierra que se convertía en barro durante la temporada de lluvias y en polvo en la estación seca. Estábamos aislados del mundo, una familia completa, viviendo casi como un pequeño país con sus propias leyes y costumbres. A papá le gustaba esta vida aislada. Decía que había muchas tentaciones en el pueblo, muchas malas influencias, mucha gente que no era decente. Aquí dentro yo sé lo que pasa. Solía decir, yo sé quién entra, quién sale, qué hace cada uno aquí. Mi familia está protegida del mundo exterior. Y era cierto, estábamos protegidos del mundo exterior. Pero nadie me protegía del mundo que existía dentro de esa casa. En los oscuros pasillos, en las habitaciones traseras, en los pesados silencios que caían sobre todos nosotros cada vez que papá se iba a hacer negocios al pueblo. Fue un viernes de marzo de 1960, cuando acababa de cumplir 14 años, que descubrí que hay diferentes tipos de protección y que a veces aquellos que deberían protegernos son exactamente a quienes más deberíamos temer. Ese viernes de marzo de 1960 me desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo en el aire hubiera cambiado durante la noche. Era el final del verano en Alabama, y el calor ya se estaba volviendo insoportable incluso a primera hora de la mañana. Papá estaba más serio de lo habitual durante el desayuno, hablando en voz baja con John y Peter sobre algún negocio que necesitaba atender en el pueblo. Tendré que pasar toda la tarde fuera, dijo, removiendo su café con azúcar moreno. Necesito hablar con el coronel Wilson sobre la venta de esas cabezas de ganado y luego tengo que ir a la oficina del registrador del condado para resolver unos papeles de la escritura de la nueva tierra. Era un viernes, como muchos otros. Papá siempre salía los viernes para resolver los negocios de la semana, dejando a John a cargo de la propiedad. Pero esta vez algo era diferente. Podía sentirlo en las miradas de los chicos, en la forma en que se comportaban durante el desayuno, como si todos supieran algo que yo no. Después de que terminamos de comer, papá fue a prepararse. Se puso su mejor camisa blanca, sus nuevos pantalones de mezclilla y las botas de cuero que solo usaba para ir al pueblo. Se puso brillantina en el pelo, se colocó el sombrero y salió al porche donde esperaba la camioneta Ford azul. John, tú eres el responsable de todo aquí, dijo, ajustando las llaves en su bolsillo. Cualquier problema lo resuelves y vigila a los chicos más jóvenes. No quiero desorden en mi ausencia. Lo que sucedió después de ese momento cambió mi vida para siempre. El sonido del motor de la camioneta arrancando resonó en el patio, como una campana que tocaba la hora de la muerte. Era un sonido que había escuchado cientos de veces antes, pero ese día adquirió un significado completamente diferente. Papá aceleró lentamente, como siempre lo hacía, levantando una nube de polvo rojo que tardó unos minutos en asentarse. Todos permanecimos quietos en el porche, viendo cómo la camioneta desaparecía en la curva del camino. Y entonces me di cuenta
de cómo el silencio que descendió sobre la casa era diferente del silencio normal. Era un silencio pesado, cargado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mamá Rose entró en la cocina sin decir una palabra, y yo la seguí para ayudar con los platos del desayuno. Pero mientras lavábamos las tazas y los platos, sentí los ojos de los chicos en mi espalda, como si me estuvieran estudiando, evaluándome. «Mamá, ¿puedo ir al patio a cuidar de las gallinas?», pregunté cuando terminamos con los platos. «Sí, hija, pero no tardes mucho, que hoy vamos a hacer pan para la semana». Salí al patio tratando de ocuparme con las tareas normales del día, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Los chicos caminaban en pequeños grupos, susurrando entre ellos, dejando de hablar cuando yo pasaba cerca. Era como si se estuviera produciendo una conversación que yo no podía oír. Debían haber pasado unas 2 horas desde que papá se fue, cuando estaba en el gallinero recogiendo los huevos del día, que Michael apareció en la puerta. Michael era mi hermano de sangre, 3 años mayor que yo, un joven alto y delgado, que siempre había sido cariñoso conmigo. Pero ese día había algo diferente en la forma en que me miraba. «Mary, necesito hablar contigo», dijo con una voz que nunca antes había escuchado. Era una voz baja, un poco como si estuviera nervioso. «¿Qué pasa, Michael? ¿Pasó algo? Ven conmigo. Hay algo que necesitas aprender». Algo en su tono me dejó fría por dentro. Dejé la cesta con los huevos allí mismo en el suelo del gallinero y comencé a caminar en dirección opuesta a él. «Michael, no entiendo. ¿Aprender qué?» «Ya tienes 14 años, Mary. Ya estás en la edad de saber ciertas cosas sobre cómo deben comportarse las mujeres con los hombres de la familia». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Empecé a correr hacia la casa, pero él era más rápido. Me agarró del brazo, no con violencia, pero con una firmeza que dejó claro que no tenía opción. «No sirve de nada correr, Mary. Mamá Rose está ocupada en la cocina y no te oirá. E incluso si lo hiciera, ella sabe que esto es parte de tu educación». «¿Qué educación? ¿De qué estás hablando? Lo entenderás cuando lleguemos allí». Me tomó de la mano, cruzando el patio interior hacia la parte trasera de la casa, donde estaban las habitaciones de los chicos más jóvenes. Pero en lugar de entrar en ninguna de las habitaciones, se detuvo frente a una puerta que yo conocía bien, pero que rara vez se abría. Era la habitación que papá usaba para guardar herramientas viejas, algunos sacos de maíz y otras cosas que no cabían en el almacén principal. «Michael, ¿por qué vamos al cuarto de herramientas? Porque ahí es donde las niñas de nuestra familia aprenden a convertirse en mujeres». Abrió la puerta y lo que vi dentro me dejó sin aliento. Ya no era una habitación de almacenamiento desordenada. Alguien había arreglado la habitación, había puesto un colchón viejo en el suelo, había colgado una cortina sobre la única ventana pequeña. Era como si fuera una habitación preparada especialmente para algo. «¿Entra, Mary?» «No, no quiero entrar. No es cuestión de querer, es cuestión de obedecer». Fue entonces cuando otros pasos resonaron en el pasillo detrás de nosotros. Me di la vuelta y vi a John acercándose con una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Detrás de él venían Peter, Anthony, Frank. Uno por uno, todos mis hermanos y primos aparecieron, formando un semicírculo alrededor de la puerta de la habitación. «John, ¿qué está pasando?», pregunté, con una voz que salió más débil de lo que quería. «Lo que pasa es que vas a aprender cuál es tu lugar en esta familia, Mary. Vas a aprender a servir a los hombres que te cuidan. No lo entiendo. No necesitas entenderlo ahora, solo necesitas obedecer». Fue John quien me empujó a la habitación. No fue un empujón violento, pero fue lo suficientemente firme como para hacerme tropezar y caer, sentándome en el borde del colchón. La puerta se cerró detrás de mí, con un ruido seco que resonó como un disparo.
Me senté allí temblando, tratando de entender qué estaba pasando. Afuera escuché voces bajas, susurros como si estuvieran organizando algo. Era como si hubiera un plan que todos conocían, excepto yo. Después de unos minutos que parecieron horas, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue Peter quien entró, cerrando la puerta detrás de él. Peter era el segundo mayor, un joven de 20 años, fuerte y callado, que siempre me había tratado como a una hermanita. Pero cuando me miró en ese momento, sus ojos eran diferentes, eran los ojos de un extraño. Mary, vas a quedarte quieta y hacer todo lo que te diga, ¿entendido? Peter, quiero salir de aquí, quiero volver con mamá. Mamá Rose sabe que estás aquí, sabe lo que va a pasar. Esto es parte de la educación de cada niña en esta familia. ¿Qué educación? No lo entiendo. No necesitas entender, solo necesitas obedecer. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había escapatoria, que aquellos hombres a quienes había llamado hermanos, toda mi vida se habían transformado en algo completamente diferente, y que esa habitación había sido preparada específicamente para mí, para ese momento, para algo terrible que aún no podía comprender del todo. Peter se acercó lentamente y yo me acurruqué en la esquina del colchón. Mi mente corría tratando de entender cómo había llegado a esa situación, cómo los hombres que deberían protegerme se habían convertido en mi amenaza. Por favor, Peter, no he hecho nada malo. ¿Por qué me haces esto? No has hecho nada malo, simplemente has llegado a la edad adecuada. Luego se agachó a mi altura y me sostuvo la barbilla con firmeza, obligándome a mirarlo a los ojos. Ahora vas a aprender la primera lección sobre ser una mujer en esta familia. Vas a aprender que nuestra palabra es ley y que existes para servirnos. Intenté levantarme, intenté correr hacia la puerta, pero él me sujetó con facilidad. Era como intentar escapar de una montaña. Peter era el doble de mi tamaño, el doble de fuerte, y estaba decidido a hacer algo que aún no podía entender completamente. «Shh», susurró, como si calmara a un animal asustado. «Será rápido si no te resistes, será mucho peor si luchas». Fue en ese momento que entendí lo que estaba pasando. Entendí para qué servía esa habitación. Entendí por qué todos los chicos estaban involucrados. Entendí por qué mamá Rose no había venido a buscarme. Era un ritual, una tradición, algo que ocurría todos los viernes cuando papá iba al pueblo. Y yo era la nueva participante en este ritual. Lo que sucedió después en esos primeros minutos con Peter fue el comienzo de mi pesadilla. No describiré los detalles de lo que me hizo en esa habitación, porque algunos dolores son demasiado profundos para ser puestos en palabras. Pero cuando terminó, cuando se levantó y se arregló la ropa como si nada hubiera pasado, ya no era la misma chica que había entrado allí. «Ahora le toca a Michael», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Recuerda, si gritas, si intentas escapar, la próxima vez será peor, mucho peor». La puerta se abrió y se cerró. Peter salió. Michael entró. Y entendí que esto solo estaba comenzando. Uno por uno entraron en esa habitación. No los 15 de una vez. Algunos eran demasiado pequeños. Otros montaban guardia para asegurarse de que mamá Rose no nos interrumpiera. Pero había muchos, muchos más, de los que una chica de 14 años debería poder soportar. Entre uno y otro estuve sola unos minutos tumbada en ese colchón que olía a moho y sudor, mirando el viejo techo de madera y tratando de entender cómo mi vida se había convertido en ese infierno en cuestión de horas. Fue durante uno de estos intervalos que me levanté temblando y me acerqué a la puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada por fuera. Golpeé suavemente, susurrando: «Por favor, déjenme salir. Prometo que no se lo diré a nadie. Prometo que seré obediente. Solo déjenme salir». Desde el otro lado de la puerta escuché la voz de John. «Todavía no ha terminado, Mary. Faltan unos cuantos más». Y entonces
Me acerqué a la pequeña ventana y entendí por qué habían puesto esa cortina. No era para oscurecer la habitación. Era para amortiguar los sonidos, para que incluso si gritara, incluso si suplicara ayuda, nadie fuera pudiera oírme. Me arrodillé en el suelo de tierra y con manos temblorosas tomé una toalla vieja que estaba tirada en un rincón. La enrollé bien apretada y la empujé en el hueco bajo la puerta. Era la última pieza de esperanza que se escurría. Yo misma estaba ayudando a amortiguar mis propios gritos. Era para amortiguar los sonidos. Me susurré a mí misma, con lágrimas corriendo por mi rostro, para que nadie, ni siquiera Dios, pudiera oírme. Y así pasé esa interminable tarde de viernes, midiendo el tiempo no por las manecillas de un reloj, sino por la angustia de la espera, esperando a que terminara, esperando que el siguiente fuera el último, esperando el bendito sonido de la camioneta de papá regresando del pueblo, que significaría el fin de ese tormento. Cuando finalmente escuché el rugido del motor Ford subiendo por el camino de tierra, era casi de noche. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, y yo estaba hecha trizas en el suelo de esa habitación sin siquiera la fuerza para llorar más. La puerta se abrió por última vez ese día. John entró, me ayudó a levantarme y dijo con una voz que intentaba ser amable: «Ahora ya sabes cómo funcionan las cosas aquí. Todos los viernes cuando papá se va, vienes a esta habitación. Así ha sido siempre con las mujeres de esta familia. Así será siempre. Y si se lo digo a papá...». «Papá lo sabe, Mary. ¿Quién crees que construyó esta habitación?» «Gente, ¿pueden realmente creer lo que les estoy contando? Díganme en los comentarios si tuvieron hermanos y cómo era su relación con ellos. Juro que leeré cada comentario». Las palabras de John resonaron en mi cabeza como una campana agrietada. «Papá lo sabe. ¿Quién crees que construyó esta habitación?» En ese momento, todo lo que creía sobre mi familia, sobre la protección, sobre el amor, se desmoronó como un castillo de arena tocado por una ola violenta. Volví a la casa principal, tambaleándome con las piernas débiles, mi mente tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mamá Rose estaba en la cocina preparando la cena, como si fuera un día cualquiera. Cuando me vio, simplemente asintió y dijo: «Ve a lavarte y a cambiarte de ropa. Tu padre estará aquí pronto y necesitamos cenar». No había sorpresa en su voz, no había preocupación. Era como si supiera exactamente dónde había pasado la tarde y por qué. Fui a mi habitación como una sonámbula. Me miré en el pequeño espejo que estaba encima de la cómoda y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Seguía siendo Mary, pero una Mary diferente. Una que sabía cosas que no debería saber. Una que había perdido algo que nunca podría recuperar. Cuando papá llegó esa noche, saludó a todos con normalidad. Preguntó cómo había ido el día. Halagó el olor de la comida que mamá había preparado. Durante la cena habló de negocios en el pueblo, del precio del ganado, de la lluvia que tardaba demasiado en llegar. Era una conversación normal en una familia normal, excepto que para mí nada era normal ya. Intenté comer, pero la comida no bajaba. Intenté participar en la conversación, pero las palabras no salían. Papá me miró a través de la mesa y preguntó: «Mary, ¿estás callada hoy? ¿Pasó algo?». Fue John quien respondió antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca. «Hoy aprendió algunas lecciones importantes, padre. Lecciones sobre responsabilidad y obediencia». Papá asintió, aprobando. «Muy bien, una mujer solo se convierte en una mujer de verdad cuando aprende cuál es su lugar en el mundo». Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo oscuro, comencé a entender que no había a dónde huir. No había una autoridad superior a la de papá en esa propiedad. No había ley más allá de su ley.
y aparentemente esa ley incluía lo que me había pasado esa tarde. Pasé toda la semana viviendo en una niebla extraña. Durante el día intentaba ocuparme con las tareas normales, ayudando a mamá, cuidando de las gallinas, lavando la ropa, pero mi mente siempre volvía a esa habitación trasera, a las palabras de John, a la terrible certeza de que se repetiría el viernes siguiente. Los chicos se comportaban de manera diferente conmigo ahora. No era una crueldad abierta, sino una intimidad forzada que me daba escalofríos. Una mirada que se demoraba demasiado durante el desayuno. Una mano en mi hombro que se quedaba demasiado tiempo. Comentarios que tenían dobles sentidos y que solo yo entendía. Michael, mi propio hermano de sangre, comenzó a tratarme como si fuera su propiedad. Me ordenaba que le llevara agua para lavarse. Me ordenaba que le tendiera la cama. Me hablaba con un tono de autoridad que nunca había usado antes. Mary, ven aquí y peíname el pelo. Decía como si fuera lo más natural del mundo. Mary, ve a mi habitación y tráeme mi camisa limpia. Mary, olvidaste lavar mis pantalones. Ve a lavarlos ahora. Era como si después de ese primer viernes me hubiera convertido en una sirvienta personal de todos ellos. No solo una hermana, sino algo inferior, algo que existía para servir. Mamá Rose observaba todo esto sin decir una palabra. A veces sentía ganas de correr hacia ella, llorar en su regazo, suplicarle que me protegiera. Pero siempre recordaba sus palabras de esa tarde. Ve a lavarte y a cambiarte de ropa. Ella lo sabía, siempre lo había sabido, y de alguna manera pensaba que estaba bien. El segundo viernes llegó como una sentencia de muerte. Me desperté ese día con el estómago hecho un nudo. Apenas pude desayunar. Pasé toda la mañana vomitando de los nervios. Cuando papá anunció que saldría al pueblo, sentí que mis piernas se debilitaban. Tengo que ir a Huntsville hoy, dijo, ajustándose el sombrero. Voy a resolver algunos asuntos con un comprador de ganado de allí. Puede que vuelva más tarde de lo habitual. Más tarde de lo habitual. Eso significaba más tiempo en esa habitación trasera, más tiempo de tormento, más tiempo de humillación. Esta vez, cuando escuché el sonido de la camioneta alejándose, no intenté engañarme pensando que no pasaría nada. Sabía que pasaría, sabía que era inevitable, sabía que esta era mi vida ahora. Fue Anthony quien vino a buscarme esta vez. Anthony, que tenía 17 años y siempre había sido el más alegre de mis hermanos. Pero cuando apareció en la puerta de la cocina y dijo, «Ven, Mary», su alegría había desaparecido. En su lugar había algo que me recordaba a papá, una autoridad fría e implacable. Fui con él porque no tenía opción. Caminé por los corredores de la casa que conocía desde que nací, pero que ahora me parecían extraños, amenazantes. Cada paso me acercaba más a esa habitación que se había convertido en el centro de mi pesadilla. Esta vez, cuando llegué, vi que habían hecho algunas mejoras. Habían puesto una palangana con agua y jabón en un rincón para que me limpiara entre uno y otro. Habían colgado un pequeño espejo en la pared, como si necesitara verme durante esa tortura. Incluso habían puesto una silla vieja donde podían sentarse y esperar su turno. «Ya sabes cómo funciona», dijo Anthony, cerrando la puerta detrás de nosotros. «No necesito explicarlo de nuevo». Y así comenzó mi segunda sesión en ese infierno. Esta vez sabía qué esperar. Sabía que sería Peter primero, luego Michael, luego los otros. Sabía que duraría horas. Sabía que al final estaría hecha trizas en el suelo, esperando el sonido de la camioneta de papá. Pero había una diferencia. Esta segunda vez, durante los intervalos en que estaba sola en esa habitación, comencé a observar los detalles a mi alrededor con más cuidado. Comencé a estudiar a cada persona que entraba, cada comportamiento, cada palabra. Todavía no era consciente, pero estaba empezando a buscar grietas en ese muro de crueldad.
Fue durante el tercer viernes que me di cuenta de algo importante. No todos participaban con el mismo entusiasmo. Algunos parecían estar allí por obligación, no por su propia voluntad. Algunos evitaban mirarme a los ojos. Algunos temblaban casi tanto como yo. En particular, noté que Charlie, uno de los primos más jóvenes, que solo tenía 15 años, siempre era el último en la fila, y cuando era su turno, siempre inventaba alguna excusa para no entrar. «Tengo dolor de estómago», decía. «Estoy muy cansado hoy». Creo que oí el sonido de un coche en el camino. Los otros se burlaban de él, lo llamaban débil, lo llamaban niñita. Pero John siempre terminaba dejándolo pasar, quizás porque sabía que papá llegaría pronto y era mejor no insistir. En el cuarto viernes algo cambió. Charlie ni siquiera estaba en la fila. Cuando preguntaron por él, Michael dijo que estaba enfermo con fiebre, postrado en la cama. Pero yo sabía que no era cierto. Lo había visto trabajando en el jardín temprano en la mañana, tan sano como siempre. En el quinto viernes, lo mismo. Charlie enfermo de nuevo. Y esta vez, cuando Frank fue a buscarlo para asegurarse de que realmente estaba en su habitación, no lo encontró en ninguna parte. «Debe haber ido a pescar al estanque», dijo John, pero había irritación en su voz. «Déjalo. Ya estamos perdiendo demasiado tiempo». Fue en este quinto viernes que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mientras estaba en esa habitación sufriendo lo que se había convertido en mi rutina semanal de horror, comencé a planear. Comencé a pensar en Charlie. Comencé a preguntarme si él podría ser la grieta que estaba buscando. Charlie era hijo de uno de los tíos de papá que había muerto en un accidente laboral 3 años antes. Su madre se había mudado a Memphis poco después, pero no podía permitirse llevarse a su hijo. Papá se había ofrecido a criar al niño, y todos pensaron que era un acto de bondad y generosidad. Pero yo comencé a preguntarme si Charlie veía las cosas de la misma manera, si para él esa casa era un hogar o una prisión, si participaba en esos rituales por su propia voluntad o por miedo, si él, como yo, estaba buscando una manera de escapar. Durante la semana siguiente comencé a observar a Charlie con más cuidado. Noté que siempre se mantenía más apartado de los otros chicos. Noté que durante las comidas comía en silencio, mirando su plato, como si quisiera volverse invisible. Noté que por la noche, cuando los demás se quedaban en el porche hablando y riendo, él desaparecía a algún lugar. Una noche de jueves descubrí a dónde iba. Me desperté en mitad de la noche para ir al baño y, pasando por la ventana del pasillo, vi una pequeña sombra en el patio. Era Charlie sentado solo bajo el gran árbol de mango mirando las estrellas. Había algo en su postura que llamó mi atención. No era la postura de alguien que simplemente se relajaba después de un día de trabajo. Era la postura de alguien que estaba sufriendo, alguien que estaba perdido, alguien que quizás buscaba respuestas en el cielo nocturno. El viernes siguiente, cuando papá anunció que viajaría a Chattanooga para resolver algunos problemas con la documentación de algunas tierras, sentí la familiar opresión en el estómago. Pero esta vez, junto con el miedo, había algo más. Había un plan formándose en mi cabeza. Cuando John vino a buscarme, como siempre lo hacía, fui con él sin resistirme. Entré en esa maldita habitación por 6ª vez. Me acosté en ese colchón que conocía tan bien y esperé. Pero esta vez estaba prestando atención a quién entraba y quién no. Peter entró primero como siempre, luego Michael, luego Anthony. Uno por uno entraban y salían, usándome como si fuera un objeto, como si no tuviera sentimientos, como si no fuera una persona. Pero cuando se acercaba el final, cuando eran casi las 5 de la tarde y el sol comenzaba a ponerse, noté que Charlie no estaba en la fila otra vez. Y esta vez, cuando Frank fue a buscarlo, regresó con una expresión preocupada. No lo encontré en ninguna parte. Busqué en su habitación, en el jardín,
en el granero, en el estanque, nada. Entonces olvídalo, dijo John, irritado. Si no quiere participar, es su problema. Cuando papá llegue a casa y se entere de que está huyendo de sus responsabilidades, que lo explique. Pero yo sabía que Charlie no estaba huyendo de responsabilidades, estaba huyendo de la tortura. Y en ese momento, mirando al techo de esa habitación, donde todo lo malo que había pasado en mi vida había comenzado, estaba segura de que había encontrado mi grieta. Charlie era como yo. Charlie estaba sufriendo y tal vez, solo tal vez, estaría dispuesto a ayudarme a romper ese ciclo de horror que se había convertido en nuestra vida. En la semana siguiente, mi vida se convirtió en una cuidadosa estrategia de observación. Sabía que necesitaba acercarme a Charlie de alguna manera, pero también sabía que no podía ser obvio. Cualquier movimiento en falso, cualquier conversación sospechosa, y John o alguno de los otros podrían sospechar y empeorarlo todo para mí. Durante los días continué con mis obligaciones normales, ayudando a mamá Rose en la cocina, cuidando de las gallinas, lavando la ropa, pero ahora cada tarea tenía un doble propósito. Cuando iba a buscar leña al patio trasero, buscaba a Charlie. Cuando colgaba la ropa en el tendedero, vigilaba sus movimientos. Cuando ayudaba a servir las comidas, prestaba atención a cómo se comportaba con los demás. Lo que descubrí fue revelador. Charlie era tratado por los otros chicos como un paria. No era una crueldad abierta, sino una especie de desprecio sutil que comencé a reconocer. Durante las comidas siempre le dejaban el peor trozo de carne, la silla más incómoda. Cuando dividían las tareas, siempre le daban el trabajo más pesado y desagradable. Y cuando hacían bromas o contaban historias, nunca lo incluían. Era como si fuera tolerado allí, pero no aceptado, como si su presencia fuera una obligación, no un placer. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que esto no era por casualidad. Había algo en Charlie que molestaba a los otros, algo que lo hacía diferente de la manada. Una mañana de martes, finalmente, tuve mi primera oportunidad real de hablar con él. Mamá Rose me había enviado al pequeño estanque a buscar agua para lavar la ropa, y cuando llegué, encontré a Charlie sentado en el borde con los pies en el agua, mirando a la nada. «Hola, Charlie», dije, bajando el cubo al agua. Se sobresaltó como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. «Hola, Mary, lo siento, ya me iba. No necesitas irte por mí. El estanque es lo suficientemente grande para los dos». Me miró con una expresión extraña, como si no estuviera acostumbrado a que la amabilidad viniera de alguien de la familia. Permanecimos en silencio unos minutos, yo llenando el cubo lentamente para ganar tiempo. Él movía los dedos en el agua. «Charlie», finalmente dije, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Te gusta vivir aquí?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Me miró con los ojos muy abiertos, como si le hubiera preguntado algo peligroso. «¿Por qué preguntas eso?» «Solo por curiosidad. Debe ser duro estar lejos de tu madre, ¿verdad?» Fue como si hubiera tocado una herida abierta. Vivió lágrimas formándose en sus ojos y trató de ocultarlas mirando hacia otro lado. «A veces sueño que viene a buscarme», susurró, «pero sé que nunca sucederá. Ella ni siquiera tiene dinero para el billete de autobús, y si pudieras irte de aquí, ¿te irías?» Me miró directamente a los ojos por primera vez. «¿Por qué preguntas estas cosas, Mary? Si alguien oye, nadie oirá. Es solo entre nosotros dos». Charlie guardó silencio por un largo rato, como pensando si podía confiar en mí. Finalmente, su voz salió muy suave, casi un susurro. «Me escaparía. Me iría hoy si pudiera». «¿Por qué?» «Tú sabes por qué». Y fue en ese momento que entendí que él sabía lo del cuarto trasero. Sabía lo de los viernes. Sabía del horror que yo vivía cada semana. Y lo más importante, no quería ser parte de ello. «Charlie», dije, con la voz temblorosa por los nervios, ¿Has
¿Has participado alguna vez en las cosas que pasan cuando papá viaja? Se puso rojo como un tomate y negó con la cabeza vigorosamente. John quiere que participe. Dice que es parte de ser un hombre en esta familia, pero yo no puedo. No está bien, Mary, no está bien lo que te hacen. Sentí una ola de alivio tan grande que casi me desmayó allí mismo en el borde del estanque. Había encontrado a alguien que veía la situación de la misma manera que yo, alguien que sabía que estaba mal, alguien que tal vez podría ayudarme. ¿Y qué haces cuando te dicen que vayas allí? Me escondo. Finjo que estoy enfermo. Desaparezco en el bosque. Cualquier cosa para no tener que hacerte eso. ¿Y no se enojan? Sí. John dijo que si seguía negándome, le diría a tu padre que soy débil, inútil. Dijo que tu padre podría echarme. ¿Y tienes miedo de que te echen? Lo tengo y no lo tengo. Tengo miedo porque no sé a dónde ir. Pero también, a veces pienso que sería mejor estar en cualquier lugar que no fuera aquí. Terminé de llenar el cubo, pero no me levanté para irme. Sabía que esa conversación era demasiado importante para ser interrumpida. Charlie, si te digo algo, ¿prometes no contárselo a nadie? Lo prometo. Estoy pensando en una manera de salir de esta situación, pero no puedo hacerlo sola. Necesito que alguien me ayude. Me miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué tipo de ayuda? No lo sé exactamente todavía, pero sé que necesita ser alguien de dentro de la familia. Alguien que conozca el esquema, alguien en quien confíen y al mismo tiempo alguien que no esté de acuerdo con lo que está pasando. ¿Estás hablando de mí? Sí. Charlie guardó silencio por un largo rato, jugueteando nerviosamente con sus manos. Podía ver que luchaba consigo mismo, sopesando los riesgos, tratando de decidir si podía confiar en mí. Si se enteran de que hablamos de esto, finalmente dijo, no se enterarán, tendremos cuidado. ¿Y qué quieres que haga? Por ahora, nada. Solo quiero saber si puedo contar contigo cuando llegue el momento. Si cuando tenga un plan, me ayudarás a ejecutarlo. ¿Y cuál sería ese plan? No lo sé todavía. Pero tiene que ser algo que exponga lo que están haciendo. Algo que obligue a papá a detener esto. Tu padre sabe lo que pasa, Mary. Él es quien ordenó construir esa habitación. Lo sé. Pero una cosa es que él lo sepa y lo permita en secreto. Otra cosa es que se haga público, que otra gente del pueblo se entere. A papá le importa mucho su reputación. Charlie asintió lentamente. Es cierto, se enfurecería si alguien de fuera lo supiera. Entonces, ¿me ayudarás? Respiró hondo como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Lo haré. No soporto seguir viviendo así. No soporto saber que estás sufriendo y no hacer nada para ayudarte. Levanté el pesado cubo de agua y comencé a caminar de regreso a la casa. Pero antes de irme del estanque, me volví hacia él una última vez. Charlie, a partir de ahora, tendremos que fingir que somos primos normales. No podemos dar ninguna señal de que somos aliados. De acuerdo. Pero, ¿cómo nos comunicaremos? Déjamelo a mí. Pensaré en una manera. En los días siguientes, Charlie y yo desarrollamos un sistema de comunicación discreto. Cuando yo quería hablar con él, dejaba una pequeña piedra en el alféizar de la ventana de la cocina. Cuando él veía la piedra, sabía que debía encontrarme en el estanque después de la cena. Cuando él quería hablar conmigo, ataba una brizna de hierba en la valla del gallinero. Era arriesgado, pero funcionaba. Durante estas conversaciones secretas, comenzamos a desarrollar un plan. Al principio, solo eran ideas vagas, pensamientos sobre cómo podríamos exponer lo que estaba sucediendo, pero gradualmente las ideas se volvieron más concretas, más viables. La inspiración llegó una noche de jueves, cuando papá llegó a casa con algunas noticias. Había comprado una pequeña grabadora de las que funcionaban con pilas para usar en sus negocios.
Quería grabar las conversaciones importantes que tenía en el pueblo para no olvidar los detalles después. Es la tecnología moderna llegando al campo, dijo, mostrando con orgullo el pequeño dispositivo a toda la familia. Con esto aquí, no se me escapará ningún detalle importante de mis negociaciones. Cuando vi esa grabadora, supe inmediatamente cuál sería nuestro plan. Era perfecto. Era lo suficientemente pequeña para esconderse, lo suficientemente silenciosa para no ser notada y lo suficientemente potente para captar voces con claridad. Esa noche dejé la piedra en el alféizar de la ventana de la cocina. Cuando me encontré con Charlie en el estanque, vio en mi rostro que algo había cambiado. «Tengo un plan», dije, apenas capaz de contener mi emoción. «Y es un plan que podría funcionar». Le expliqué lo de la grabadora, sobre cómo podríamos usarla para grabar lo que ocurría en el cuarto trasero. Si podíamos conseguir una grabación clara de las voces, las órdenes, los sonidos, tendríamos una prueba irrefutable de lo que estaba pasando. «¿Y después de tener la grabación?», preguntó él. «¿Entonces se la entregas a papá? Dices que la descubriste por accidente, que pasabas por la habitación y oíste. Finge que te horrorizaste, que no sabías que esto estaba pasando». «¿Y por qué haría yo eso? ¿Por qué entregaría a mis propios primos y hermanos? Porque eres diferente a ellos, Charlie, porque tienes conciencia y porque cuando papá escuche esa grabación y se dé cuenta de que su secreto familiar está grabado en un dispositivo que cualquiera puede oír, se desesperará. ¿Crees que lo detendrá todo? Creo que no tendrá opción. Su reputación vale más que cualquier cosa. Si existe el riesgo de que esta grabación llegue a oídos de alguien fuera de la familia, hará cualquier cosa para evitar que eso suceda». Charlie pensó unos minutos, visualizando el plan en su cabeza. «¿Cuándo quieres hacer esto?» «El próximo viernes. Papá dijo que va a Huntsville otra vez, así que tardará un rato en regresar. Nos dará tiempo suficiente para esconder la grabadora, hacer la grabación y sacarla antes de que alguien sospeche». «¿Y dónde la esconderemos?» «Bajo esa silla vieja en la esquina. Es el lugar perfecto. Lo suficientemente cerca para captar todo, pero lo suficientemente escondido para que nadie la vea». «¿Y si descubren la grabadora durante las cosas?» «No la descubrirán. Están demasiado concentrados en lo que están haciendo para prestar atención a los detalles. Y además, siempre está algo oscuro ahí dentro». Salimos de esa conversación con nuestros roles bien definidos. Charlie sería responsable de tomar prestada la grabadora sin que papá se diera cuenta. Yo sería responsable de esconderla en la habitación en el momento adecuado. Y al final, él entregaría la grabación a papá, fingiendo haberlo descubierto todo por accidente. Era un plan arriesgado, lleno de variables que podían salir mal, pero era nuestra única oportunidad de romper ese ciclo de horror que había dominado mi vida durante los últimos meses. Era nuestra única oportunidad de transformar a uno de los monstruos en nuestro aliado, usando la propia estructura de poder de la familia para destruir el sistema que me aprisionaba. El viernes siguiente, cuando papá anunció que viajaba a Huntsville, sentí una mezcla de terror y expectación. Sabía que sería otra tarde de sufrimiento, pero también sabía que podría ser la última. Si nuestro plan funcionaba, si conseguíamos la grabación que necesitábamos, todo cambiaría. La grabadora estaba escondida en mi ropa interior, pequeña y caliente contra mi piel. Charlie había logrado tomarla la noche anterior cuando papá estaba distraído hablando con mamá Rose sobre los precios del maíz. Cuando escuché el sonido familiar de la camioneta alejándose, respiré hondo y me preparé para poner nuestro plan en acción. Cuando John vino a buscarme ese viernes, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. La pequeña grabadora estaba escondida en mi blusa, caliente contra mi piel, pareciendo pesar mucho más de lo que realmente pesaba. Cada paso hacia la habitación trasera era una lucha entre el terror
de lo que iba a pasar y la esperanza de que finalmente tuviéramos una salida. Hoy, papá tardará más en regresar, dijo John mientras caminábamos por los corredores. Así que tenemos mucho tiempo para educarte adecuadamente. Sus palabras me helaron la sangre, pero también confirmaron que nuestro plan había elegido el día perfecto. Más tiempo significaba que la grabación sería más completa, más incriminatoria, más evidencia del horror que vivía cada semana. Cuando llegamos a la habitación, respiré hondo y entré como siempre lo hacía, pero esta vez tenía una misión. Mientras John cerraba la puerta y se volvía para hablar con alguien afuera, aproveché para agacharme rápidamente, cerca de la silla vieja en la esquina. Con movimientos que había ensayado mentalmente cientos de veces, tomé la grabadora de mi blusa y la empujé bajo la silla, encendiéndola con el mismo movimiento. «¿Qué haces ahí abajo?», preguntó John, volviéndose hacia mí. Se me cayó un botón de la blusa. Mentí, levantándome rápidamente. Ya lo encontré. No sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Para ellos yo era solo un objeto, una muñeca que no tenía pensamientos propios, que no era capaz de planear nada. Esta subestimación suya era exactamente lo que salvaba nuestro plan. Lo que sucedió en las horas siguientes fue el mismo horror de siempre, pero esta vez lo soporté, sabiendo que cada palabra cruel, cada orden humillante, cada sonido degradante estaba siendo grabado en ese pequeño dispositivo escondido en el rincón de la habitación. Era como si estuviera recogiendo munición para una guerra que finalmente podía librar. Peter entró primero como siempre, pero esta vez, cuando empezó a hablarme en ese tono de superioridad que conocía tan bien, pensé en la grabadora captando cada palabra. Hoy vas a aprender algunas cosas nuevas, Mary, cosas que una mujer decente necesita saber para complacer a un hombre. Michael vino después, y con él llegó una crueldad verbal que era casi peor que el resto. Le gustaba humillar con palabras, explicarme exactamente cuál era mi lugar en esa familia, cuál era mi papel como la única mujer de la casa. Existes para servirnos, Mary. Papá te crió para esto, para ser nuestra propiedad, nuestro entretenimiento. Cada palabra entraba en la grabadora como una confesión. Cada frase se convertía en evidencia de lo que realmente ocurría en esa casa, que desde fuera parecía tan bendecida por Dios. Uno por uno entraban y salían. Anthony, Frank, Joseph Jr., Severino, algunos de los primos mayores, cada uno dejando su marca de crueldad grabada en ese dispositivo que ni siquiera soñaban que existía. Lo más duro fue cuando le tocó el turno a Manuel, mi hermano menor de sangre, que solo tenía 16 años. Ver a alguien a quien había ayudado a criar, a alguien a quien había cuidado cuando era pequeño, tratándome como si fuera menos que humana, era un dolor que cortaba más profundo que cualquier herida física. «Lo siento, Mary», susurró cuando entró. Pero John dijo que si no lo hago, le dirá a papá que soy débil. ¿Y sabes lo que papá les hace a los que cree que son débiles? Era la primera vez que alguien se disculpaba. Era la primera vez que alguien mostraba que sabía que estaba mal. Y aun siendo una pequeña grieta en la crueldad, dolía aún más, porque mostraba que sabían exactamente lo que me estaban haciendo. Las horas pasaron como siempre pasaban, lentamente, dolorosamente, marcadas solo por la sucesión de caras que entraban y salían de esa maldita habitación. Pero esta vez había algo diferente en el ambiente. Había esperanza. Había la certeza de que esta sería la última vez. Cuando finalmente escuché el sonido de la camioneta de papá subiendo por el camino de tierra, era casi de noche. Los últimos rayos de sol entraban por la pequeña ventana, pintando la habitación con una luz naranja que parecía irreal después de tantas horas de horror. John entró por última vez para darme las instrucciones de siempre sobre guardar el secreto, sobre cómo debía comportarme durante la cena,
sobre las terribles consecuencias que me esperaban si me atrevía a contarle algo a papá. Recuerda siempre, Mary, papá sabe que esto pasa. Él quiere que sea así. Si intentas cambiar las cosas, será mucho peor para ti. Cuando salió, estuve sola en la habitación unos minutos. Esperé a estar absolutamente segura de que no había nadie alrededor. Luego me arrastré hasta la silla de la esquina y tomé la grabadora. Estaba caliente, todavía funcionando, todavía grabando. Con manos temblorosas por los nervios y la emoción, la apagué y la escondí de nuevo en mi blusa. Salí de la habitación como una sombra. Caminé por los corredores vacíos hasta mi propia habitación y escondí la grabadora en el fondo del cajón de mi ropa interior. Era la evidencia que necesitábamos. Era nuestra arma contra años de terror. Esa noche, durante la cena, interpreté el papel de siempre, la chica callada, sumisa, que había pasado una tarde tranquila ayudando a mamá Rose con las tareas domésticas. Papá contó lo de los negocios en Huntsville, de la gente que había conocido, de los precios del ganado que eran mejores de lo esperado. Fue un día productivo, dijo, cortando el trozo de carne asada que mamá había preparado. Resolví algunos asuntos importantes, hice algunos contactos nuevos. Nuestra familia está prosperando, gracias a Dios. Si él supiera lo que realmente había pasado en esa casa mientras estaba fuera, si supiera que su prosperidad se estaba construyendo sobre el sufrimiento de su propia hija. Pero pronto lo sabría. Pronto escucharía cada palabra, cada gemido, cada orden cruel que había sido grabada en esa pequeña cinta escondida en mi habitación. El sábado por la mañana dejé la piedra en el alféizar de la ventana de la cocina. Cuando me encontré con Charlie en el estanque después del almuerzo, él vio inmediatamente en mi rostro que el plan había funcionado. ¿La conseguiste?, preguntó, apenas capaz de contener su ansiedad. La conseguí. Está todo grabado. Cada palabra, cada voz, cada cosa horrible que dijeron. Saqué la grabadora de mi blusa y la puse en su mano. Parecía demasiado pequeña para llevar tanto peso, tanta evidencia, tanto poder para el cambio. Y ahora tú haces tu parte. Ve con papá mañana por la mañana temprano, antes de que salga a trabajar. Le dirás que encontraste esto tirado en el patio, que tenías curiosidad y decidiste escuchar. Fingirás que te horrorizó lo que oíste. ¿Y si sospecha de mí? ¿Y si le parece extraño que yo encontrara exactamente esto? No sospechará. Eres solo un primo huérfano que vive aquí por su caridad. No tienes suficiente valor o inteligencia para planear algo así. Charlie guardó la grabadora en el bolsillo de sus pantalones, pero había duda en sus ojos. Mary, ¿y si esto no funciona? ¿Y si en lugar de detener todo se enfurece aún más? Funcionará, dije con una convicción que no sabía de dónde venía. Funcionará, porque lo único que papá ama más que el poder sobre esta familia es su reputación allá afuera. Y si sabe que hay una grabación de estas cosas circulando, hará cualquier cosa para proteger su nombre. Y después de que le entregue esto, ¿qué pasará conmigo? Serás el héroe de la historia. Serás el chico valiente que descubrió algo terrible y tuvo el coraje de decírselo a la autoridad de la familia. Papá te verá con otros ojos. ¿Y tú? ¿Qué pasará contigo? Esa era la pregunta que no quería hacerme. No sabía lo que papá me haría cuando descubriera que yo había orquestado ese plan. No sabía si me vería como una víctima o como una traidora. Pero sabía que cualquier cosa sería mejor que seguir viviendo ese infierno todos los viernes. Yo estaré bien, mentí. Lo importante es que esto terminará para siempre. El domingo por la mañana llegó como un amanecer diferente. Me desperté sabiendo que al final de ese día mi vida habría cambiado por completo. O para mejor si nuestro plan funcionaba, o para mucho peor si fallaba. Durante el desayuno observé discretamente a Charlie. Estaba nervioso, movía mucho la comida, evitaba mirar directamente a nadie.
pero cuando nuestras miradas se encontraron por un segundo, vi determinación allí. Iba a hacer su parte. Después del desayuno, cuando papá salió al porche para tomar su café y leer un periódico viejo que había traído del pueblo, Charlie se levantó de la mesa con una expresión solemne. «Señor Cooper», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «¿puedo hablar con usted? Es sobre algo importante que descubrí». Papá levantó la vista del periódico, sorprendido. Charlie rara vez le hablaba directamente, rara vez tomaba iniciativa. «¿Qué pasa, muchacho? Habla». «Es mejor si hablamos en privado, señor. Es un asunto serio». Papá cerró el periódico y miró a Charlie con más cuidado. Había algo en el tono del chico que había despertado su curiosidad. «Entonces, ven adentro. Hablemos en mi oficina». Entraron en la casa y yo me quedé en el porche, fingiendo que me interesaba dar de comer a las gallinas, pero con todos mis sentidos concentrados en tratar de oír lo que pasaba dentro. La oficina de papá estaba en la parte trasera de la casa, pero aún así logré oír algunos fragmentos de la conversación. La voz de Charlie, nerviosa, explicando cómo había encontrado la grabadora. La voz de papá, primero irritada, luego preocupada y luego silencio. Un silencio que duró casi media hora. Un silencio durante el cual supe que papá estaba escuchando esa grabación, escuchando las voces de sus propios hijos y sobrinos confesando los crímenes que cometían todos los viernes en el cuarto trasero. Cuando las voces volvieron, eran diferentes. La voz de papá era más baja, más controlada, pero cargada de una furia que podía sentir incluso desde lejos. La voz de Charlie era aún más nerviosa, pero también aliviada, como si el peso más difícil se hubiera quitado de sus hombros. Después de unos minutos más, oí pasos pesados acercándose. Papá salió de la oficina con una expresión en su rostro que nunca antes había visto. No era la ira común, era la expresión de un hombre que había descubierto que su imperio estaba construido sobre un secreto que podía destruirlo. Detrás de él venía Charlie, pálido pero decidido. Cuando nuestras miradas se encontraron, hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Había funcionado. Papá había escuchado todo y ahora era el momento de ver qué haría con esa información. «John», gritó papá con una voz que hizo temblar toda la casa, «ven aquí ahora». Y así comenzó el fin de nuestra pesadilla, con un grito de furia de un patriarca que había descubierto que su autoridad absoluta había sido desafiada, grabada y transformada en evidencia que podía destruir todo lo que había construido. John apareció corriendo desde el ala este de la casa, con la camisa medio abierta y el pelo despeinado como si acabara de despertarse de una siesta. Cuando vio la expresión en el rostro de papá, su cara cambió por completo. Era como ver a un chico convertirse en adulto en cuestión de segundos, dándose cuenta de que algo muy grave estaba pasando. «¿Qué pasa, padre? ¿Pasó algo?» Papá no respondió de inmediato. Se quedó mirando a John con esos ojos pequeños y penetrantes, como si estuviera viendo por primera vez quién era realmente ese hombre al que había criado. El silencio se extendió tanto que incluso los pajaritos del patio parecieron dejar de cantar. «Entra en la oficina», dijo papá finalmente, con una voz baja que daba mucho más miedo que cualquier grito. «Y llama a Peter, Michael, Anthony, Frank. Llama a todos ahora». John intentó hacer alguna pregunta, pero la mirada de papá lo silenció en el acto. Salió corriendo a buscar a los demás, y en pocos minutos toda la casa estaba alborotada. Los chicos iban llegando uno por uno, todos con cara de no entender qué pasaba, pero sabiendo que era serio. Yo me quedé en el porche, fingiendo dar de comer a las gallinas, pero prestando atención a cada movimiento. Charlie había desaparecido, probablemente escondido en su habitación para no parecer sospechoso. Mamá Rose apareció en la puerta de la cocina,
secándose las manos en el delantal, con esa expresión preocupada que siempre tenía cuando papá se ponía demasiado serio. «Mary, ven adentro», dijo suavemente. «Cuando tu padre se pone así, es mejor que no estorbemos». Pero yo no quería perderme nada. Este era el momento con el que había soñado durante meses. Finalmente, papá iba a descubrir la verdad sobre lo que pasaba en su casa cuando salía. Finalmente, alguien con autoridad iba a enfrentarse a esos monstruos que se escondían tras sonrisas de hermanos protectores. «Tú ve, mamá, yo ya voy». Me miró extrañada, pero entró en la casa. Mamá Rose siempre supo mantenerse al margen de los asuntos de los hombres, incluso cuando esos asuntos involucraban a su hija. Desde la oficina empezaron a salir voces, primero bajas, luego más altas. No podía entender las palabras, pero el tono se volvía cada vez más tenso. Papá hablaba durante largos ratos y luego venían respuestas cortas y nerviosas de los chicos. De repente oí un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado la mesa con la mano. Luego el grito más fuerte que había oído dar a papá en toda mi vida. «Mentirosos, todos ustedes unos mentirosos y sinvergüenzas». El silencio que siguió fue aún más aterrador que el grito. Era como si toda la casa contuviera la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Luego comenzó la discusión de verdad. Voces que subían, gente hablando al mismo tiempo, papá gritando órdenes que no podía entender del todo. Oí que mi nombre se mencionaba varias veces, siempre seguido de palabras de maldición y acusaciones que me hicieron entender que sabían que habían sido descubiertos. La puerta de la oficina se abrió con tal fuerza que golpeó la pared. John salió primero con la cara roja y los ojos asustados. Detrás de él salieron Peter y Michael, también con caras de hombres que acababan de recibir la paliza de sus vidas. No física, sino con palabras que cortaban más que cualquier cinturón. Papá apareció en la puerta de la oficina sosteniendo la grabadora en la mano, como si fuera un arma. Su voz resonó por toda la casa. «Ahora van a aprender lo que pasa cuando alguien deshonra el nombre de esta familia». Lo que pasó después fue algo que nunca antes había visto. Papá, el hombre que siempre lo había controlado todo con calma y autoridad silenciosa, perdió completamente el control. Pero no era una pérdida de control casual. Era una furia calculada, planeada, devastadora. Llamó a todos los chicos al patio central de la casa. Uno por uno fueron apareciendo. Los 15, incluido Charlie, que salió de su habitación tratando de parecer confundido por lo que pasaba. Mamá Rose y yo nos quedamos en el porche, observando desde lejos, pero papá se aseguró de que estuviéramos presentes. «Mary, ven aquí», dijo, señalando un lugar a su lado. «Tú vas a ver esto». Cuando me acerqué, vi que papá temblaba, no de miedo, sino de una ira tan profunda que hacía vibrar su cuerpo como la cuerda de una guitarra. Levantó la grabadora para que todos la vieran. «¿Saben lo que hay aquí?», preguntó, con una voz que salía baja, pero afilada como una navaja. «Tiene sus voces, tiene cada palabra sucia que salió de sus bocas. Tiene la prueba de que mis propios hijos se convirtieron en animales sin mi permiso». John intentó decir algo, pero papá lo cortó con una mirada que podía matar. «Cállate, hablarás cuando te lo diga yo». Papá comenzó a caminar de un lado a otro frente a esos hombres como un general que inspecciona a soldados que han cometido traición. Cada paso suyo resonaba en el suelo de cemento como una sentencia de muerte. «¿Pensaron que era idiota?», preguntó. «¿Pensaron que podían hacer lo que quisieran en mi casa, con mi hija a mis espaldas, y que yo nunca me enteraría?» «Padre, podemos explicar», intentó Michael. «¿Explicar qué?». El grito de papá fue tan fuerte que incluso los perros del vecindario comenzaron a ladrar. «Van a explicar cómo convirtieron a mi hija en una...». No pudo terminar la frase.
por un momento pensé que iba a llorar, pero en lugar de lágrimas, lo que salió fue más ira. Deshonraron a esta familia, dijo. Ahora, hablando bajo otra vez, lo que era aún más aterrador. Deshonraron mi nombre, deshonraron el nombre de sus antepasados, y lo peor de todo, hicieron esto escondidos de mí, como si fueran criminales asquerosos. Fue entonces que entendí cuál era el verdadero problema para papá. No era lo que me habían hecho a mí, era el hecho de que lo habían hecho sin su permiso. Era la desobediencia, no el crimen. Era la falta de respeto a su autoridad, no el sufrimiento que me habían causado. John, dijo papá, señalando a su hijo mayor, tú eras el responsable de esta casa en mi ausencia. Era tu obligación mantener el orden y la decencia. En cambio, organizaste esto. John intentó defenderse. Padre, yo creía que usted sabía que era normal. ¿Normal? Papá dio 2 pasos en dirección a John, y el hombre de 22 años retrocedió como si fuera un niño de 5 años. Normal es respetar las reglas de la casa. Normal es pedir permiso. Normal es mantener la dignidad de la familia. Luego papá se volvió hacia todos los demás y hizo el anuncio que lo cambió todo. A partir de hoy, las cosas serán diferentes en esta casa. Muy diferentes. Empezó con los castigos inmediatos. John perdió todos los privilegios de ser el hijo mayor. Ya no podía ir al pueblo los sábados, ya no podía tomar decisiones sobre la granja, ya no podía dar órdenes a nadie. Peter recibió el mismo trato. Michael, Anthony y Frank fueron degradados a simples trabajadores sin derecho a opinar sobre nada. Van a trabajar desde que sale el sol hasta que se pone, dijo papá. Van a comer después de todos los demás. Van a dormir en el suelo si es necesario. Van a aprender lo que es el respeto por las malas. Pero el castigo más grande vino después. Y hay una cosa más. Nunca más le dirán una palabra a Mary. Nunca la mirarán. Nunca respirarán el mismo aire que ella si puedo evitarlo. Papá se volvió hacia mí. Y por primera vez desde que todo había comenzado meses atrás, vi algo como afecto en sus ojos. No era exactamente amor paternal, pero era al menos un reconocimiento de que yo existía como persona, no solo como propiedad. Mary, vas a tener una habitación nueva en el ala principal, junto a la nuestra. Tendrás llave, tendrás privacidad. Y si alguno de estos sinvergüenzas se te acerca, puedes venir a decírmelo y le rompo el cuello. Luego hizo algo que me sorprendió por completo. Se volvió hacia Charlie y dijo: Charlie, hiciste lo correcto. Mostraste carácter cuando todos los demás demostraron que no tenían vergüenza. A partir de hoy, tú eres mi hombre de confianza. Vas a ayudarme a mantener el orden en esta casa. Charlie se puso colorado y solo asintió, aceptando. Nuestras miradas se encontraron por un segundo y vi que estaba tan sorprendido como yo con el giro de los acontecimientos. Papá no había terminado. Se volvió hacia los demás y hizo el anuncio final. Y para que nunca olviden lo que pasa cuando alguien desobedece las reglas de esta casa. Fue al cuarto trasero, ese cuarto maldito que había sido el centro de mi pesadilla durante tantos meses. Volvió con una lata de queroseno. Van a quemar esta habitación, dijo. Van a quemar todo lo que hay dentro, el colchón, la silla, todo. Y luego van a demoler las paredes a golpes hasta que queden hechas polvo. Ver destruir esa habitación fue como ver cómo mi pesadilla se prendía fuego junto con ella. Las llamas lamían las paredes donde había sufrido tanto, consumiendo cada mal recuerdo, cada momento de terror. Cuando todo se convirtió en cenizas, sentí como si una parte de mi alma finalmente hubiera sido liberada. Pero papá todavía no había terminado con los cambios. En los días siguientes reestructuró por completo la jerarquía de la casa. Los chicos que habían participado en lo que él llamó la conspiración contra la familia fueron todos degradados. Algunos de los primos más jóvenes
que no habían participado porque eran demasiado pequeños, fueron ascendidos a puestos de confianza. La dinámica familiar cambió radicalmente. Durante las comidas había un silencio pesado. John, Peter y Michael comían con la cabeza gacha como perros, avergonzados. Charlie se sentaba al lado de papá, recibiendo orientación sobre el trabajo de la granja, y yo podía finalmente comer en paz sin sentir miradas depredadoras sobre mí. Mamá Rose nunca comentó nada de lo que había pasado. Era como si se hubiera despertado un día y descubierto que las reglas de la casa habían cambiado de la noche a la mañana, y simplemente aceptó la nueva realidad. Tal vez ella siempre supo que un día las cosas estallarían. Tal vez incluso se sintió aliviada. Lo más impresionante fue ver cómo papá tomó el control total de la situación. No solo castigó a los culpables, sino que reconstruyó todo el sistema familiar de una manera en que algo así no pudiera volver a suceder. Estableció nuevas reglas, nuevos horarios, nueva supervisión. Era como si se hubiera dado cuenta de que su imperio casi se derrumba por su ausencia. Y ahora estaba decidido a no volver a salir de la casa sin tener la absoluta certeza de que todo estaba bajo control. Para mí fue como renacer. Por primera vez en meses podía caminar por la casa sin miedo. Podía dormir sin tener pesadillas. Podía despertarme los viernes sin sentir terror en el estómago. El sonido de la camioneta de papá alejándose ya no era la señal de mi infierno. Era solo el sonido de un coche que se iba. Charlie se convirtió en mi protector silencioso. Nunca hablamos abiertamente de lo que habíamos hecho juntos, pero había un entendimiento entre nosotros. Él lo había arriesgado todo para ayudarme, y eso había cambiado no solo mi vida, sino la suya también. De un primo huérfano rechazado, se convirtió en la persona de confianza de papá, el nuevo responsable del orden de la casa. Años después, cuando me casé y dejé la granja, papá nunca más permitió que tantos hombres vivieran bajo el mismo techo. Charlie me contó que se había vuelto mucho más riguroso con todos, mucho más presente, mucho más controlador. Era como si hubiera aprendido que delegar autoridad era demasiado peligroso. John, Peter y Michael nunca se recuperaron del todo de la humillación. Siguieron viviendo en la granja, trabajando como empleados de su propio padre, pero nunca más volvieron a tener la confianza o el respeto que tenían antes. Fue un castigo que duró el resto de sus vidas. Hoy, mirando atrás, entiendo que nuestra victoria no fue perfecta. Papá no detuvo lo que pasaba porque entendiera que estaba mal. Lo detuvo porque descubrió que lo estaban traicionando. Pero el resultado final fue el mismo. Fui liberada de un infierno que parecía no tener fin. La fuerza que encontré para planear y ejecutar ese plan cambió para siempre quién era. Descubrí que incluso en la situación más desesperada siempre hay una grieta en el muro. Siempre hay un aliado inesperado. Siempre hay una manera de transformar la misma estructura que nos oprime en un arma para nuestra liberación. Mis queridos, felicitaciones por haberme escuchado hasta aquí. Hoy en día, la gente no puede escuchar a alguien hablar por más de unos segundos. Así que, si realmente llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Para que yo sepa quiénes son los queridos que realmente están conmigo aquí, comenten la palabra valor. Si esta historia los conmovió de alguna manera, si les trajo algún tipo de reflexión o esperanza, les pido desde el fondo de mi corazón que le den me gusta a este video y se suscriban. No saben cuánta fuerza me da para seguir compartiendo estos recuerdos difíciles que podrían ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares, porque la vida nos enseña que siempre hay una salida, siempre hay esperanza, siempre hay una manera de romper las cadenas que nos atan. A veces esa fuerza viene de dentro de nosotros, a veces
viene de un aliado inesperado, pero siempre existe. Lo importante es nunca rendirse buscándola. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Recuerden siempre que son más fuertes de lo que imaginan, y no importa cuán oscura parezca la situación. Siempre hay una luz al final del túnel, esperando para guiarlos hacia la libertad.